Bien, buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde, en 5 minutos, vamos a tratar de iniciar esta actividad académica. Y en primer lugar quiero saludar a todos los miembros del jurado y los presentes. Vamos a dar lectura a la resolución de la fecha, la resolución del canal 00967-2023 de FCM de la Organización Nacional Mayor de San Marcos. Visto el expediente con registro de mesa de partes virtual de número 2023-0048-208 de la Facultad de Ciencias Matemáticas sobre la solicitud presentada por el bachiller Bravo Estrada, egresado de la Maestría de Matemática Aplicada con mención en Matemática Computacional para designación de un jurado evaluador de fecha de sustentación de tesis. Considerando que mediante el dictamen número 118 de la Facultad UPG de posgrado, el 19 con fecha 2 de julio del 2019, ratificando con resolución de decanato de 00466 de la Facultad del 19, se aprueba la inscripción del proyecto de tesis titulada Dinámica de Proyectos de Desarrollo de Software Multicapa a partir de la evolución cuantitativa del código fuente del bachiller Diego Bravo Estrada para optar el grado académico de magíster en matemática aplicada con mención en matemática computacional, que mediante el oficio 00151-2023, unidad de posgrado, de fecha 09 de junio del 2023, la unidad de posgrado remite el dictamen número 00068-2023, la unidad de posgrado, es en el cual se designa el jurado evaluador y se fija la fecha de sustentación virtual del tesista presentado por el bachiller Diego Bravo Estrada para optar el grado académico de magíster en matemática aplicada con mención en matemática computacional, que lo solicitado por es procedente por estar en concordancia con lo establecido en el reglamento de evaluación de posgrado de la universidad, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en sesión del 13 de junio del 2023, es de atribución conferidas por el señor decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas para la Universidad por la ley universitaria número 3020 y el estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Resuelve designar como jurado evaluador de la tesis titulada Dinámica de Proyecto de Software Multicapa para la evolución cuantitativa del código fuente, presentado por el bachiller Diego Bravo Estrada para optar el grado académico de magíster en matemática aplicada con mención en matemática computacional a los profesores que se indican
presidente, el doctor Santiago Contreras Aranda, el miembro magíster Luis Javier Vázquez Serpa, miembro externo al doctor Alberto Ulloa Rubio y miembro asesor a la doctora Rosana López Cruz. Segundo, fijar como fecha de sustentación de tesis el día miércoles 28 de junio de 2023 a las 2 de la tarde y encargar a la unidad de posgrado el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Doctor Paulo César Olivares, Taipe, vicedecanato académico. Doctor Alfonso Pérez Salvatierra, decano. Bien, leído, digamos, la resolución del canal, estamos aptos en condición para dar inicio, digamos, a la sustentación de la tesis. Tiene usted, señor tesista, de 30 a 45 minutos para poder sustentar los... Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al jurado por la oportunidad que me brinda de sustentar esta tesis, a las autoridades de la universidad, especialmente de la unidad de posgrado que me están apoyando, y bueno, a los presentes en general. Esta es una tesis presentada para el grado de magíster de matemática aplicada, en la Escuela de Matemática Computacional, la cual tiene un carácter evidentemente práctico, y vamos a dividirla la exposición vamos a dividirla en estos puntos. En primer lugar, vamos a hablar del problema en cuestión, que es un problema que está muy relacionado con la experiencia personal que yo tengo a lo largo de los últimos años. Vamos a dar una propuesta de modelamiento respecto a este problema en cuestión. Finalmente vamos a ver hasta qué punto esta propuesta satisface la información que yo tengo también registrada producto de la experiencia de trabajo. Y finalmente vamos a dar algunas conclusiones. Bien, entonces vamos a empezar hablando del problema en cuestión, para lo cual vamos a introducir un conjunto de definiciones o en todo caso de conceptos centrados en el trabajo en cuestión. Lo primero es que estamos trabajando con un modelamiento que está relacionado a los proyectos y en particular a los proyectos de software. Bueno, los proyectos son actividades, como indico ahí, emprendimientos que se realizan en la actualidad en diversas organizaciones, estatales o no estatales, para llevar a cabo o para conseguir resultados, ya sea productos o implantar un servicio, pero que tienen como característica el ser planificadas de una manera, vamos a decir, bastante rigurosa, a fin de tener controlado todo el aspecto de costos que conllevan, y especialmente los tiempos. Entonces, esto es muy importante porque realmente la idea de los proyectos o la metodología de los proyectos se viene utilizando cada vez más en la industria y en diversos entornos, como digo, estatales o no estatales. Entonces, es una de las formas, vamos a decir, más profesionales en las cuales se llevan a cabo las actividades, que va de la mano con las actividades ya implantadas que deberían hacer los procesos que ocurren en las organizaciones, ¿no? Pero cuando uno quiere iniciar un nuevo proceso, normalmente uno crea un proyecto, ¿no? O lanza un proyecto. Entonces, hay especificaciones de proyectos, de gestores específicamente, y en particular, nosotros vamos a interesarnos en un aspecto de la gestión de proyectos, ¿no? Que tiene que ver con cómo controlamos desde su planificación hasta el final de estos proyectos para que puedan realizarse de manera efectiva, como digo, controlando los costos, con el personal adecuado y consiguiendo los objetivos que se han propuesto. Ahora, bueno, eso es lo que estamos más o menos mencionando. La gestión de los proyectos tiene que ver con el control, a veces le llamamos seguimientos. Hay
hay una serie de técnicas clásicas como el PER y el CPM que vienen de los años 50, que se han venido utilizando para proyectos grandes, que tienen que ver con el asunto de la ruta crítica, con algo de estadística para saber qué tan factible o no es completar el proyecto en el tiempo adecuado, etc., ¿no? Pero nosotros vamos a enfocarnos ahora en el proyecto de software. Como comentario nada más, esto es un diagrama de Gantt, de repente para los que están introduciéndose en el tema de proyectos, que es un diagrama, bueno, viene en realidad del principio del siglo XX, que se utiliza generalmente para esquematizar las tareas y las personas que están a cargo, para hacer el seguimiento a los costos también, pero que es básicamente una herramienta manual, ¿no? Va dibujando prácticamente las tareas que se van a ir armando y colocándose las interrelaciones, ¿no? Cuando hay dependencias entre una y otra, para tener una idea de cómo están los avances y quién depende de quién. Entonces, eso es un método que se utiliza y para lo cual hay mucho software que se emplea profesionalmente, ¿no? Es la herramienta quizá más común en la parte de gestión en la actualidad. Bueno, este control, como digo, este seguimiento se realiza de forma manual, pero lo que nosotros vamos a tratar de introducir aquí es un modelamiento teórico acerca de cómo avanza este proyecto o cómo varía este proyecto. Por eso hemos empleado la palabra dinámica. Dinámica en un sentido, vamos a decir, asociado a la física, que tiene que ver con el avance a través del tiempo, el movimiento, relacionado con las causas que lo producen, ¿no? Es, digamos, la definición que se emplea en la física. Entonces, vamos a ver cómo avanza estos proyectos, pero específicamente para el caso del software, que es la parte en la cual yo tengo más experiencia, en realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo de software, uno va a plantear proyectos de desarrollo de software para conseguir generalmente productos, aplicaciones, aplicativos o programas, de diversas formas que se les suele llamar los resultados. Van a haber proyectos que a veces son solamente para hacer cambios en el software, proyectos de mantenimiento. Aquí no vamos a ver esta parte, solamente estamos viendo proyectos que crean nuevo software. Y cuando hablamos de dinámica, de ese control del avance, lo que no vamos a emplear son esos diagramas de Gantt, que uno pone tareas arbitrariamente, sino una unidad de medida más concreta, que son las líneas de código. Lines of code, por eso es que vamos a emplear esta palabra en varios lugares, ¿no? El LOC, line of code, que es sencillamente cuántas líneas de código se han hecho, ¿no? Para cierto momento, ¿no? Día a día se va programando y se va agregando más código al software en diversos archivos, lo que se llaman artefactos, de diversas maneras con los lenguajes de programación que se estén utilizando. Ahora, esa unidad de medida de líneas de código es controversial, hay una serie de antecedentes al respecto que podemos discutir posteriormente, pero finalmente es una unidad de medida simple para poderse utilizar, es fácil contar las líneas en el código, se puede automatizar con mucha sencillez eso, y es bastante objetiva finalmente, ¿no? Muy al margen de las variaciones que hay con el lenguaje de programación por su expresividad relativa, o por los estilos de cada programador también. Pero al final vamos a pensar en la línea de código que hace un equipo de software, un equipo de desarrollo, vamos a irlas contabilizando a través del tiempo y vamos a ver cómo es que eso varía. Entonces esa va a ser la forma como yo estoy tratando de analizar la dinámica de estos proyectos de software. Bueno, las líneas de código, los programadores cuando van desarrollando las agregan, las modifican y las eliminan, ¿no? Vamos a trabajar nosotros para efectos de, como lo que hemos hecho en realidad, ¿no? Para efectos de extraer esas líneas de código. Profesionalmente se suele trabajar siempre con repositorios de código fuente, lo que se llama sistema de control de versiones, y en particular nosotros hemos utilizado un sistema de control de versiones llamado Subversion. Vamos a verlo luego rápidamente, pero el punto es que en esos sistemas de control de versiones, donde se almacena el código fuente, lo que se van a registrar son los agregados, las líneas que se eliminan, y cuando hay cambios, normalmente se reflejan como líneas agregadas y eliminadas, ¿no? Eso es, el cambio en realidad corresponde a eso, agregar y eliminar, eso es prácticamente lo que un sistema de control de versiones considera como un cambio. Entonces, para efecto del análisis,
Podemos pensar específicamente de cuántas líneas se han ido agregando a través del tiempo. Podemos pensar de repente en cuántas líneas se han agregado adicionalmente a las líneas que se han eliminado. Eso es lo que se conoce como code churn en inglés, que es algo así como qué tanto se ha trabajado, porque la eliminación también implica trabajo. O también se puede pensar en cuántas líneas se han agregado menos cuántas líneas se han eliminado, que sería el avance neto. ¿Ya? Y en la práctica, yo cuando he hecho las simulaciones, en realidad he dado prácticamente lo mismo. Entonces, al final me he quedado con la última medida, con el avance neto, porque tiene la ventaja también de que si yo sumo esos avances, llego al final con el avance total, con el código que tengo al final, si voy sumando y restando. Al final como que yo sumo esos avances y le voy quitando las restas, el resultado de toda esa suma termina siendo realmente el código, o la medida del código fuente final. Esa es una ventaja de repente de esa forma de medirlo. Entonces, para concretar, ¿no? Lo que hemos medido es las líneas de código que se van agregando mediante menos las que se van restando, que se van eliminando a través del tiempo. Ahora vamos a ver algo más acá. Bueno, las líneas de código requieren cierto preprocesamiento para contabilizarse, ¿no? Hay a veces programas que tienen código con líneas en blanco, con comentarios, con una serie de directivas que no hacen nada en sí, sino que son algo así como declaraciones auxiliares, boilerplate, le llaman a veces en inglés. Y eso es algo que es deseable irlo eliminando para quedarnos con el código que realmente hace algo. En nuestro caso no hemos hecho eso. Cuando hicimos algunas pruebas no vimos que impacte considerablemente, entonces lo hemos dejado ahí y hemos simplemente cortado líneas de código en bruto, tal como están allí. Eso podría ser una mejora. Y como decía, diversos lenguajes tienen diversos niveles de especialidad, ¿no? O sea, un programa hecho en Assembler probablemente requiera pues, 10 veces más líneas que un programa hecho en un programa de tercera generación como el C, y probablemente este a su vez requiera 5 veces más líneas que un programa hecho en un lenguaje de programación, vamos a decir, más de última generación, ¿no? tipo lenguaje 4GL, por ejemplo, tipo SQL o cosas por el estilo. Bueno, eso es una discusión un poco extensa que tampoco vamos a entrar. Esto es un comentario sobre el sistema de control de versiones. Decía que estamos usando Subversion por una cuestión simplemente histórica, que es lo que yo tenía hace tiempo, no quiero decir que sea el mejor o que se debe usar. Cuando los desarrolladores hacen sus modificaciones en su copia local, en sus computadoras, y están seguros de que ya funcionan, normalmente van a subir sus modificaciones al repositorio central, y esa operación se le conoce como un commit, una confirmación de código nuevo. Entonces, para efecto del trabajo, cuando hemos extraído la información, lo que hemos extraído en realidad son los commits que se han ido haciendo a través de la historia del software. Eso tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Cada programador tiene su estilo a la hora de hacer commits. Hay programadores que hacen commits a cada rato, hay programadores que se toman su tiempo y lo hacen commits grandes cada cierto tiempo, entonces cada 2 días, 3 días. Entonces también eso genera cierta alteración a la hora de filtrar los datos. Bueno, el problema de analizar el software en su extensión total es un problema que casi todo el mundo considera que es imposible. Es muy variado el software, hay muchos tipos de software. El software que funciona no sé, pues, no solo en la computadora, sino que funciona en un celular, en una televisión, hasta en un microondas, etc. Entonces hay diferentes aspectos donde corre el software y no se puede analizar todo tipo de software, así que hemos optado por solamente una clasificación muy específica, que es un software de tipo, lo que se llama empresarial. A partir del año 2000 se empezó a llamar software empresarial, a un software que tiene una serie de características, principalmente la característica de estar organizado en capas lógicas de responsabilidad independiente, ¿no? Son sistemas que a partir del año 2000 se han desarrollado básicamente para dar soporte a extranets, también intranets, para aplicaciones en general, que como común denominador tienen una interfaz web, que es la que ve el cliente, pero nos va a interesar a nosotros porque lo que está detrás, lo que está en los servidores, ¿no? Lo que está en los servidores típicamente se suele mencionar que está partido en tres niveles, en 3 capas.
una capa que se encarga de ver cómo se presenta la información, la capa de presentación, la capa web, una capa intermedia que es la capa que llamamos lógica de negocio, donde está, vamos a decir, la inteligencia comercial de lo que se está haciendo, y la última capa, que por lo general no es tan programable, suele ser un producto aparte, son las bases de datos, ¿no? Los sistemas de información donde se almacenan los datos de la empresa, de todas las transacciones, de todas las actividades que se están haciendo con ese software. Entonces, ese es el tipo de software que hemos seleccionado, y eso es importante porque para efecto de la investigación, nuestra unidad de análisis van a hacer proyectos, y de la población que teníamos de proyectos realizados de forma, digamos, personal, una población de aproximadamente 100 proyectos, se han escogido aquellos que satisfacían con estas características. Digamos que es una muestra que se ha tomado por conveniencia en la medida que satisface este patrón. Es muy difícil en realidad pedir a otras instituciones que le den a uno su software, ¿no? Sobre todo la historia de su software. Entonces nos hemos basado en una muestra propia, que es lo que hemos aprovechado, una muestra que se ha desarrollado a lo largo de varios años. Bueno, el software que hemos desarrollado en este rango de fechas, el software que se ha hecho a medida, los equipos han sido pequeños, como dice, 1.5 a 3 desarrolladores, ¿no? Un desarrollador y otro a medio tiempo, en principio. En todos los casos que hemos elegido, he trabajado con estas tecnologías, Java Enterprise Edition, que son, bueno, son términos, productos comerciales en realidad, y estándares comerciales que se vienen utilizando. Siguen utilizando hasta la fecha. Bueno, hemos trabajado con información de 7 proyectos. Los proyectos en cuestión, yo los describo brevemente en la tesis de qué tratan, pero básicamente van a ser proyectos con interfaz web, pero por el lado del servidor. Brevemente, el primer proyecto es una intranet para lo que es personalización y ensobrado de tarjetas de crédito. El segundo es un sistema de reclamos que tiene que ver también con el proceso del sistema de tarjeta de crédito o débito. El tercero es un sistema de parametrización de un sistema complejo de pago de servicios. El otro es un sistema que también tiene que ver con pago de servicio, pero es, vamos a decir, un sistema de esto que sirve para que las instituciones pequeñas puedan enviar sus pagos para que la gente pague, ¿no? Por ejemplo, una junta de propietarios, ¿no? El otro es una extranet que se hizo para soportar un producto de tarjeta de crédito nuevo, contactless, cuando recién salió esa idea, cuando empezó a llegar. Estos otros dos tienen que ver con un sistema de cotizaciones para una empresa mayorista, el sector eléctrico. Y el último es un sistema que, en resumidas cuentas, es una bolsa de trabajo para una empresa del sector eléctrico. Y también son entonces de tipo web en todos los casos, y divididas en esas capas como he mencionado, con la misma tecnología. Bueno, el problema entonces esencial es cómo varía el código fuente a través del tiempo, cómo varía ese log a través del tiempo. Y para eso vamos a plantear un modelo matemático y también a la vez estadístico. Hay otros subproblemas, ¿no? Como cómo varía esto en función de las personas que están participando, etc. Pero el problema esencial con el que vamos a tratar aquí es nada más esto, ¿no? Para efecto de centrarnos en la discusión. Cómo varía el código fuente en su cantidad a través del tiempo. Ahora, hay una gran cantidad de antecedentes acerca de este tema, ¿no? De cómo varía el software con el tiempo. Y esto se engloba en un grupo de problemas que se conocen como la estimación del esfuerzo para los proyectos de software. La estimación del esfuerzo tiene que ver con cuánto voy a gastar y con cuánta gente voy a necesitar para poder hacer un proyecto con ciertas características. Ese es el problema esencialmente de estimación de esfuerzo. Es un problema clásico que viene desde los años 60, que recibe discutido hasta el día de hoy. Como dato curioso, utilizando una bibliografía que no es directamente relacionada al trabajo, pero había una relación, un artículo de la Universidad Chilena mencionaba que habían publicados alrededor de 90.000 papers respecto al problema de estimación de esfuerzo. Entonces, es un problema que, si bien no es muy conocido fuera del ámbito de la ingeniería de software, sí es un problema que realmente es importante, ¿no? Por lo cual hay muchísima investigación, en realidad muchos intentos con
diversas técnicas que se han venido haciendo y se siguen haciendo. Bueno, entonces la estimación es tiempo total y costo total. Respecto a estos antecedentes, nosotros estamos, la doctora y quien habla, tenemos un artículo que está por salir también en sección de matemáticas, es una revisión de antecedentes de software, estimación de esfuerzo de software también para quien desee. Para efectos de esta presentación solamente vamos a mencionar un antecedente, que es bastante parecido y es como un arquetipo de una gran cantidad de otros antecedentes similares, pero de repente revisando el artículo se pueden hacer una idea, ¿no?, de todas las variedades que hay al respecto de los métodos y modelos que se han planteado. Ahora, otro grupo de antecedentes que vamos a tomar en cuenta son los modelos de fiabilidad, y esto porque nos interesa también tener un modelamiento acerca de cómo es que los proyectos de software van siendo alterados de una manera, vamos a decir, inesperada a través del tiempo, ¿no?, introduciendo el azar, vamos a decir. Por eso es que hablamos de un proceso estocástico. Los proyectos de software, precisamente el software se llama software, una palabra soft, porque en teoría es fácil de modificar a través del tiempo comparado con un artefacto físico como un edificio. Entonces, eso conlleva que típicamente los proyectos, cuando se plantean, a lo largo del tiempo también sean alterados en sus requerimientos. Y eso genera una gran, vamos a decir, disrupción, ¿no?, en la forma como se están desarrollando. Hablamos de proyectos grandes, por supuesto, ¿no? Entonces, esas disrupciones o esas alteraciones en la codificación que se generan siempre en los proyectos más o menos grandes, vamos a tratar de modelarlas también. Y para eso estamos utilizando la idea de un proceso de Poisson no homogéneo. Y el antecedente que hemos considerado para eso son los modelos de fiabilidad, porque ahí es donde se ha estudiado esto por cierto tiempo, más que todo referido a los errores, a los fallos en el software, ¿no? Pero esa teoría considero que es aplicable aquí. Bueno, esto es un antecedente que mencionaba, el modelo de Putnam, Northern Putnam. Está referido a cómo varía la fuerza laboral a través del tiempo en un conjunto de proyectos de software, pero que fueron analizados en los años 60 en ambientes militares, el señor Norman. Él encontró, digamos, una cierta ley que siempre experimentalmente visualizaba, propuso esta ecuación también para efectos de cómo variaba el número de personas asignadas a un proyecto a través del tiempo. Y luego el señor Putnam hace un planteamiento para reducir esto, ¿no?, que más o menos se ve aquí, ¿no? Esta va a ser una ecuación diferencial que se puede resolver con variables separables, ¿no? Habla de plantea, ¿no?, un rendimiento de las personas que va a ser lineal, algo así como que las personas van siendo más rendidoras a través del tiempo porque ganan experiencia. La tarea en cuestión él la modela como una función que va a ir de 0 a 1, donde 1 es cuando ya está terminada y 0 es cuando recién empieza. Y bueno, él hace una hipótesis donde dice la velocidad del avance es proporcional al rendimiento, esta función, y al trabajo que está pendiente. Algo así como que cuando ya está terminando el trabajo ya no hay casi nada que hacer, entonces ya hay pocas personas trabajando, pocas tareas haciéndose, por eso baja. Al comienzo, en cambio, está todo por hacer, entonces hay mucha gente que está tratando de hacer cosas y por eso aumenta el avance, ¿no?, la velocidad del avance. Y con esto, bueno, hace una solución directa de esta ecuación diferencial, tomando en cuenta que cuando empieza el trabajo no hay nada avanzado, ¿no?, de 0 a 0, y por eso tiene esta fórmula, esta ecuación para el avance del proyecto. La asunción implícita aquí es que la velocidad de avance del proyecto equivale al número de personas que están trabajando, ¿no? Es una solución que aplica generalmente para de repente trabajos manuales, ¿no?, la extrapolaron aquí, ¿no? Y por eso es que ellos simplemente dicen el avance, la fuerza laboral es la velocidad de avance, ¿no?, que es la derivada de esta fórmula. Bueno, en realidad no nos interesa tanto este modelo por la ecuación, porque realmente no es tan relevante, prácticamente nadie lo usa directamente eso ahora, pero sí permite hablar de un tema interesante, ¿no? Este tipo de modelo, donde hay una gran cantidad de modelos parecidos, se
este punto, están pensados en una época en la cual los proyectos eran bastante grandes, estamos hablando de los años 60 básicamente, en entidades gubernamentales o militares que eran los únicos que podían tener una computadora realmente, y donde se podría hablar de proyectos donde la fuerza laboral es cambiante, ¿no? Tiene una duración muy extensa. Sin embargo, esto con el correr del tiempo, con la introducción de los microcomputadores y con la potencia que tienen los microcomputadores y su asequibilidad, hace que organizaciones pequeñas también hagan desarrollos de software, hagan proyectos de software, pero no con estas características, ¿no? Lo que se estila ahora, aquí he hecho un cuadro que es para, digamos, exagerar un poquito la idea, ¿no? Lo que se estila ahora son proyectos de corta duración, por eso he colocado aquí en relación una cosa muy pequeña, con un equipo pequeño también comparativamente a lo anterior, y también con un equipo que no varía, sino que es un equipo fijo. Hay una serie de evidencias al respecto de que el software, cuando se agregan personas, más bien en vez de ayudar, hace que el software se ponga más lento, ¿no? Hay toda una discusión al respecto que también podríamos enlazar luego si gusta, ¿no? Entonces, el patrón de desarrollo es distinto y por lo tanto no estamos tratando de plantear una idea como esta, ¿no? Respecto a la fuerza laboral. Por eso es que nuestra variable no va por ese lado, nuestra variable tiene que ver con líneas de código simplemente del tiempo. Bueno, este es otro antecedente, pero para el lado de la fiabilidad que mencionaba, que tiene que ver con un análisis del número de fallos que se van detectando y corrigiendo al mismo tiempo en el software, ¿no? Conforme se va testeando o conforme se va utilizando. Entonces, el número de fallos que se van detectando lo modelan con una función MDT, que es a través del tiempo. Se espera que al inicio no se ha detectado nada, porque recién nace, digamos, estamos empezando a probar. Cuando termina esto, hay un número ilimitado de fallos, en el infinito, porque se espera que el software tampoco tenga un número ilimitado de fallos, ¿no? Tiene que haber un está acotado esto. Entonces, la idea es que cuando hay muchos fallos en un sistema, van a empezar a aparecer con mucha frecuencia, ¿no? Y cuando hay pocos fallos, aparecen con poca frecuencia, ¿no? Es como un carro que tiene problemas, digamos que hace que la aparición o la detección de estos fallos sea proporcional a cuántos quedan, ¿no? Que es A menos M. ¿No? Entonces, bueno, de aquí es que se deduce una ecuación y sale esta fórmula. Su derivada, la derivada de la cantidad de fallos que se van detectando, es lo que se conoce como la intensidad de aparición de fallos, que es lo que se utiliza en los modelos de Poisson, ¿no? El modelo de Poisson clásico es una constante lambda, pero en este caso es una tasa que va variando a través del tiempo, y por eso es un Poisson no homogéneo. Bueno, en cuanto a la propuesta de modelamiento, hemos planteado algo así como dos caras de una moneda, una versión determinística y luego una versión estocástica, a veces el refinamiento de esta. Va a ser la versión determinística por una ecuación diferencial, también similar a las anteriores, a las que estamos viendo los antecedentes, y la parte estocástica con un modelo de Poisson no homogéneo. Para efecto de la versión determinística, hemos planteado una función que es el número de líneas de código, la función n. La productividad es que tanto varía la n a través del tiempo. Y hemos introducido también otra magnitud, otra variable, que es la dificultad de la codificación, que es de pronto una innovación que se ha introducido aquí, y que en realidad da lugar a pensar en otras cosas, ¿no? Porque la dificultad por lo general se considera algo cualitativo, pero aquí lo estamos modelando como una función también que va a variar entre 0 y 1. Tenemos un planteamiento de una hipótesis en la cual decimos que la dificultad, cuando tiene mucho espacio para crecer, ¿no? Así generalmente cuando el proyecto recién arranca, lo hace con mucha rapidez, ¿no? Eso es porque el programador de pronto no siente la presión de la complejidad, entonces simplemente programa de una manera quizá algo descuidada, vamos a decir. Y al contrario, cuando ya está muy complejo el software, lo hacen con mucho cuidado, porque cualquier cambio que uno haga puede repercutir en otro lugar, en un software grande. Por eso es que partimos de esta ecuación. La variación de la dificultad es proporcional a cuánto queda, cuánto espacio tenemos, cuánto holgura hay para la dificultad. Entonces, esa es una primera ecuación diferencial. Y la velocidad de la codificación, o sea, la velocidad de cómo se codifica, es inversamente proporcional a su dificultad, ¿no? La segunda asunción, que también tiene sentido. Bueno, resolviendo esto, también es una ecuación diferencial por separación de variables para la D, similar a los anteriores, de los antecedentes.
al reemplazar en la segunda ecuación, nuevamente se puede resolver por separación de variables y da como resultado una ecuación que lamentablemente está en forma implícita, ¿no? No sale un n de t, sino sale un t de n, que es el que está aquí. Evidentemente no se puede acá separar el n con el t. Entonces hay que trabajar. La función n en realidad que estamos buscando va a ser la función inversa de esta t de n. Ahora, en el trabajo revisamos que realmente esta función inversa existe, puesto que es básicamente diferenciable y creciente, ¿no? Entonces, eso permite afirmar su existencia de esta n de t. Entonces, esta n de t, el número de líneas de código en función del tiempo, como es la inversa de esta función que tiene un término lineal y un término exponencial, le hemos llamado la función exponencial lineal inversa o ELI. Es un término que hemos introducido nosotros. Ese es, digamos, nuestro modelo determinístico. Bueno, un dato más aquí, un corolario que hemos extraído aquí es usar esta tendencia ideal para hacer determinaciones o predicciones en cuanto al tiempo, ¿no? Y una hipótesis que planteamos, una hipótesis auxiliar de trabajo aquí, es que los proyectos que tienen una productividad inicial elevada, o sea que al inicio su productividad es alta, tienden a tener un mayor tamaño final. Y esto se justifica porque cuando un proyecto arranca con mucha productividad, por lo general es porque hay de repente una gran cantidad de estructuras de datos que los programadores pueden ir, vamos a decir, operacionalizando, ¿no? Haciendo una serie de artefactos para poder cubrir la mayoría de trabajos que son más o menos rutinarios. Entonces, eso me da una idea o una estimación de esa cantidad de código final que voy a tener. Y esto lo voy a utilizar finalmente para hacer una predicción de tiempo, ¿no? Ahora, haciendo simulaciones experimentalmente, planteamos un modelo cuadrático, ¿no? En realidad, sacándole la raíz cuadrada a los valores que teníamos de prueba, tenemos un modelo lineal que tiene un buen ajuste, y es por eso que hemos finalmente planteado este modelo. Eso es algo que uno puede irlo mejorando, por supuesto, pero con los datos que tenemos, haciendo pruebas de una manera heurística, llegamos a esa conclusión, ¿no? Y eso vamos a utilizarlo en algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, esto está muy amarrado a la data que tenemos nosotros en nuestros proyectos, ¿no? Bueno, para efecto del modelo estocástico estamos utilizando en primer lugar un prefiltraje de los datos, que es usando el promedio móvil, es para poder suavizar algunas tendencias. Esto se emplea mucho en economía, ¿no? El promedio móvil, y eso es por lo que les mencionaba, que los programadores tienen diferentes estilos a la hora de hacer los commits. Hay gente que lo hace cada no sé, 3 horas, 2 horas, hay gente que lo hace recién después de 2 días. Entonces, se puede decir que la programación a nivel de commit se puede ver como un grupo de picos, ¿no? Pero sí, no quiere decir que hayan saltos en las tendencias, simplemente son los estilos de los programadores. Para suavizar eso, es que estamos trabajando con un promedio móvil de 3 días, ¿no? Y con eso se está avanzando. Ahora, el modelamiento estocástico para mí hace referencia a los cambios que hay, que son más o menos disruptivos en el software, en cómo se va desarrollando. Y para eso lo que hemos tratado de encontrar son los picos en el desarrollo. Los llamados picos son, vamos a decir, momentos de actividad intensa, ¿no? Actividad más intensa que lo usual. Y hemos definido los picos como aquellos días o aquellos eventos en los cuales el software varía de un día para otro en un ratio mayor que una determinada cota, vamos a decir, ¿no? Que hemos encontrado experimentalmente. Hemos puesto simplemente 10 para efecto de la medida que estamos trabajando. Eso ha sido simplemente por simulaciones, ¿no? Porque los valores más pequeños producían resultados similares, con valores más altos ya prácticamente no aparecía nada. Entonces ha sido un tema de prueba y error. Ahora, estos picos me proporcionan algo así como eventos binarios, ¿no? O sea, hay o no hay pico en un determinado día, pero con eso se pierde cierta información, porque hay picos que son más grandes que otros, o sea, hay replanteamientos en el software que son más grandes que otros. Entonces, para efecto de conservar en algo esa información de la magnitud del cambio, del replanteamiento en el software, es que hemos considerado no solamente el pico como algo binario, sino considerarlo como un evento de Poisson donde el número de eventos está relacionado con la magnitud de ese cambio, la magnitud del pico. Ahora, cuando hemos hecho algunas pruebas nuevamente, hemos encontrado que los ajustes prácticamente no daban ningún resultado si es que tomábamos
como elemento, como conteo de Poisson, esta magnitud. Simplemente, lo que finalmente haciendo pruebas, hemos encontrado que tomándole el logaritmo, produce los ajustes convenientes al modelo de Poisson. ¿Ya? No hay en realidad ninguna justificación teórica, simplemente es objeto de probar algunos planteamientos, algunos preprocesamientos para estas magnitudes de los picos, y hemos visto que dan resultados satisfactorios a la hora del ajuste. Bueno, aquí hay una revisión de algunas fórmulas que se han empleado para efecto del modelo de Poisson y el ajuste del modelo de Poisson, ¿no? En particular, para un intervalo, la probabilidad de encontrar n ocurrencias, lo que llamábamos los picos hace un momento, en un determinado día, esos van a ser los conteos de líneas entre un día y otro, se describen mediante esta fórmula, ¿no? Donde esta m de t es lo que se conoce como el valor promedio de los eventos, ¿no? Se define como la integral de la función de intensidad de fallos, el lambda que habíamos mencionado hace un rato. Bueno, nuevamente, así como hicimos para la predicción ideal, también estamos planteando una función para la predicción por este método estocástico. Y en este caso, la hipótesis es esta, ¿no? Cuando terminan los proyectos, la tasa de los picos estocásticos alcanza un nivel proporcional al tamaño del código fuente. La idea, nuevamente, es que un software que es grande, cuando termina el proyecto, en esos momentos, igual todavía hay gente que pide algunos replanteamientos. El software es grande, siempre hay algún actor que está pidiendo algún cambio. Mientras que un software pequeño, normalmente ya se estabiliza y prácticamente no sufre más cambios, no sufre más replanteamientos, por lo cual no hay eventos. Entonces, por eso planteamos una relación entre esa tasa de eventos con el tamaño final del código fuente. Bueno, como es usual, uno empieza probando una relación lineal, que es lo que hemos encontrado aquí, y que sale con un coeficiente de correlación bien alto. Entonces, esto también lo estamos usando en nuestras simulaciones para hacer algunas pruebas. Bueno, estas predicciones, por si acaso, requieren de cierta extrapolación, ¿no? Porque requieren que el modelo ya esté planteado y uno simplemente aplica la fórmula, ¿no? Pero para plantear el modelo, de todas maneras, uno requiere tener ya el proyecto funcionando. Entonces, no es para predecir de cero, ¿no? Sino que es, cuando el proyecto ya ha avanzado, con los datos iniciales, hacer una extrapolación. Entonces, en ese sentido va la predicción. Bueno, la parte de contratación de datos tiene que ver con ambos modelos, cómo los estamos ajustando, y para eso hemos utilizado el software Optave. Es como saben, lo suelen considerar como un clon de MATLAB, que es open source. Hemos contabilizado para nuestra función de líneas de código las líneas añadidas en un determinado día, menos las líneas eliminadas en un determinado día. Bueno, en cuanto al error, el error que estamos tratando de minimizar para efecto del ajuste, la tendencia ideal, va a ser sencillamente el número de líneas que tenemos nosotros, menos las líneas que el modelo va a proporcionar, el modelo ELI que hemos estado mencionando. Nuestro modelo ELI entonces va a ser ajustado minimizando el cuadrado de estos errores, ¿no? Que es una técnica en realidad usual, ¿no? En este tipo de modelamiento. Y para eso hemos utilizado el software Octave, y bueno, aquí está, digamos, la llamada principal, ¿no? A la función de minimización mediante programación no lineal. Ahora, en este caso, digamos que no ha habido mucha novedad en cuanto a esta operación, salvo la necesidad de aplicar un factor de escalamiento en uno de ellos, porque internamente estas funciones hacen uso de gradientes o de derivaciones, las cuales requieren, digamos, cantidades muy pequeñas para hacerlos cocientes en las derivadas. Entonces, si las cantidades que se están manejando son muy pequeñas, esos cocientes de derivación se vuelven tan pequeños que en general dan problemas ya en la precisión de los datos, y he tenido problemas de convergencia cuando empezamos a trabajar directamente. Y por eso que uno de los parámetros del modelo lo estuvimos escalando
por 10.000 o por 100.000, si mal no recuerdo. Es más o menos como trabajar, en vez de trabajar con metros, trabajar con micrómetros, por ejemplo, ¿no? Para tener números más o menos manejables para el software, básicamente. Eso fue quizá la parte más, desde el punto de vista operativo, la parte más interesante, ¿no? Ahora, bueno, aquí hay algunas gráficas de los ajustes que se han hecho. En rojo están los datos reales que tenemos de proyectos y en azul están los ajustes que se han ido haciendo para el modelo ELI en este caso, ¿no? Este es para otro proyecto. En este caso, además de, es un proyecto que tiene proyectos AD, ¿no? Tiene pocos datos, tiene pocos puntos. Además del modelo ELI, del ajuste, también hay una rayita de línea punteada que tiene que ver con la predicción, ¿no? Porque hablábamos de la predicción. ¿Okay? En este caso también hay otro ajuste que es malísimo, como ven aquí en cuanto a la predicción, ¿no? Porque la predicción se ha hecho tomando datos de las primeras 4 semanas. En cambio, cuando este mismo proyecto se hace la predicción tomando datos de las primeras 8 semanas, ya es un poco más razonable, ¿no? Lo que se encuentra en la predicción. Bueno, para efecto de hacer algunas comparaciones referenciales, se han planteado algunas alternativas al modelo ELI, modelo logarítmico, modelo exponencial, solamente para efecto de visualización. Acá hay un ejemplo, ¿no? De una curva cúbica, un binomio cúbico, para uno de los proyectos. Y luego, bueno, hicimos un estudio de algunos métodos para hacer estimación o comparación de modelos. En realidad es un tema que es grande por sí mismo. Para efecto de esta presentación solamente hemos cogido uno de ellos, pero sin considerar que sea el mejor de ellos, ¿no? Y tener en cuenta que esto del modelo determinístico es una primera aproximación, ¿no? Es bastante gruesa la aproximación, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de comparar modelos en la literatura, hay digamos, una serie de argumentaciones al respecto, pero hemos tomado una, porque teníamos que tomar una simplemente para efecto de empezar la comparación, ¿no? Entonces, esta medición está normalizada en el sentido de que los valores se pueden considerar porcentuales, ¿no? Y los errores que están saliendo con el modelo ELI son bastante gruesos, ¿no? En este caso incluso es bastante alto, comparado con otros ajustes. Como digo, es una primera aproximación, pero también hay que tener en cuenta que en este campo de estimación de proyectos de software, realmente los errores suelen ser tranquilamente del orden, si uno ve la literatura por lo menos, a veces de hasta 200, 300, 400%. O sea, muchos proyectos de software simplemente se anulan o se cancelan simplemente porque se van de control, se salen de control. Las estimaciones son extremadamente gruesas en este campo. Bueno, entonces esa es una primera aproximación. Tener un error de 30%, un ajuste, una predicción de 30% es en realidad muy bueno para este campo de software, de estimación de esfuerzo. Bueno, para el ajuste de tendencia estocástica lo que hemos hecho es el método conocido de maximización de la función de verosimilitud. Típicamente se maximiza el logaritmo de la función de verosimilitud porque eso ayuda a, vamos a decir, suelen ser funciones con exponenciales, el logaritmo puede simplificar las expresiones para efecto analítico o incluso para efecto del cálculo computacional, también hace que la actividad sea más manejable. Entonces, la expresión que hablábamos hace un rato, que vimos para el modelo de Poisson no homogéneo, es lo que va a definir la probabilidad de los eventos, la f de la función de verosimilitud, y es la que vamos a introducir en la función de verosimilitud, que bueno, se reescribe de esta manera, ¿no? Pero aquí todavía falta pues, introducir ya la función en cuestión, ¿no? La función de conteo, en este caso, ¿no? Ahora, para efecto de la función de conteo, estamos utilizando nuevamente la función ELI, que es nuestra propuesta, y también la hemos comparado con otras para efecto de tener algún marco de referencia. En particular lo hemos comparado con el modelo de Boelo-Kumoto que mencionamos al inicio de los antecedentes. Bueno, esta es una predicción con método estocástico, entonces también, ¿no? El ajuste estocástico y la predicción, que en este caso sale bastante cercana. Esta predicción en cambio no sale muy bien, ¿no? La predicción dice que el proyecto va a terminar todavía en esta fecha, en estos días, pero en realidad terminó por aquí, no hay problema. Esto es para otro proyecto. Y esta es la misma medida, pero para el ajuste estocástico, ¿no? Y acá, ya con esta versión sí hay vamos a decir, el modelo ELI está aquí, ¿no?
está mucho más comparable con los demás, está más o menos alineado, y se puede decir hasta cierto punto que el de modelo Kumoto es un poquito mejor, ¿ya? Pero no hay un claro ganador tampoco, ¿no? Dependiendo del proyecto uno puede ganar respecto a los otros, y tampoco hay ninguno que sea que minimice esto, que llegue prácticamente a 0 o a 1%, ¿no? Entonces, esta es una forma de medir, vamos a decir, bastante informal, que se emplea en la comparación de modelos, pero no es en realidad el fin de la historia, ¿no? Porque a veces hay modelos que pueden salir peor parados en esta estimación, con esta forma de medir, pero cuando uno toma otra estimación resulta que se invierten las figuras, ¿no? Entonces, otra forma de comparar modelos que aplica para tendencia, para distribuciones estadísticas, para datos que provienen de distribuciones estadísticas, es mediante el criterio de información del CAIC. Hay otros más, ¿no? Como el BIC también, es un criterio bayesiano, pero este quizás era el más conocido de este grupo. En este caso, no nos van a decir si el modelo está bien, pero sí nos permite dar una idea si un modelo es mejor que otro, hasta cierto punto, comparando esa función, básicamente, ¿no? Este MLE es el estimador del likelihood, de la verosimilitud máxima, ¿no? Es la maximización de la función de verosimilitud, tomado su logaritmo y el número de parámetros del modelo, ¿no? Es una forma de medir que castiga el número de parámetros, porque también uno puede siempre dar polinomios con muchas funciones y hace un overfitting y todo cuadra, pero en realidad es un modelo que tiene demasiados parámetros, ¿no? Entonces, bueno, con este AIC tenemos una idea de cómo están los modelos uno respecto a otro. Como conclusión, nuevamente, es que no hay un ganador estrictamente hablando. A lo mucho se podría descartar al modelo exponencial que hemos planteado, pero en realidad están todos más o menos alineados, ¿no? Lo cual nos da a entender que necesitaríamos realmente más proyectos en conclusión para poder hacer un descarte mayor, ¿no? en cuanto a estos modelos. Pero en todo caso es comparativo o está, vamos a decir, más o menos alineado con el modelo Kumoto, que es el modelo clásico de fallos, ¿no? Bueno, entonces la predicción consolidada, que es simplemente haber juntado la predicción de días del modelo ideal y el estocástico, nos proporciona, haciendo un ajuste de regresión lineal también, proporciona estos errores que también son gruesos, como les decía, pero que no son malos para este tipo o para este campo de estudio, ¿no? Está el resultado consolidado. Y bueno, conclusiones, tenemos entonces una propuesta que tiene cierta fundamentación teórica para efecto de calcular el esfuerzo, la dinámica a través del tiempo. Bueno, es una herramienta de gestión auxiliar. La gente que gerencia proyectos tiene que tener siempre muchos inputs a mano, ¿no? No solamente del programador, sino también saber, no sé, hasta las tendencias políticas, los problemas que pueden haber. Entonces siempre es útil tener un input más que proviene de un modelo, ¿no? Y si está muy fuera de lugar, tratar de entender por qué el modelo nos dice esto, ¿no? Entonces puede servir esto como un input adicional a una herramienta, a una persona que está gestionando estos proyectos. Bueno, también hemos proporcionado la rutina de software, que está en Octave. Este proyecto, como digo, no es un modelo para estimar costos desde el inicio, sino es más que todo para extrapolar, lo cual es útil porque cuando uno está ya con un proyecto trabajando avanzado, también es bueno poder hacer un replanteamiento y sacar una nueva predicción, porque pasa el tiempo, ¿no? Mientras más temprano mejor. Pero nuevamente es bueno que con el feedback de las primeras semanas del proyecto uno pueda tener una extrapolación con alguna base, digamos, más allá de las opiniones de algunas personas, ¿no? Entonces también es bueno para estas extrapolaciones. Y en particular la extrapolación sirve cuando se plantean proyectos que parten de una versión prototipo, ¿no? Hay proyectos que son muy grandes a veces y en vez de empezar el proyecto de cero a generar el producto final, se plantea primero desarrollar un prototipo para tener una idea de que todos estamos en la misma línea, ¿no? De que estamos todos en la misma página, y hacer un producto pequeño con algunas funciones, pero con el cual todos estemos de acuerdo de qué es la forma como vamos a trabajar, la metodología, y que responde, ¿no?, a las expectativas iniciales de los usuarios. Entonces, cuando se tiene un prototipo siempre es más factible hacer ese tipo de extrapolaciones. Lamentablemente no siempre se quiere costear un prototipo, ¿no? Se suele ver como un sobrecosto. Y bueno, eso es en realidad la exposición. Tengo unos anexos, unos adicionales, pero en principio creo que eso es lo que teníamos que cubrir.
Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a pasar, me parece, al rol de preguntas, ¿no es cierto? Y primero, pues, vamos a escuchar las preguntas en el siguiente orden. Primero, el profesor Javier Vázquez y después la doctora Berta Ulloa. ¿Están de acuerdo? Entonces, escuchemos, ¿quién nos tiene la palabra, profesor? Ya, muy interesante tu tema y también retador, ¿no? Porque como usted dice, ¿no? Su mismo trabajo va a ser de input para otros proyectos para que puedan predecir, ¿no? Como usted dijo, como este software es muy sensible, ¿no? Porque uno se puede caer y otra vez, ¿no? Pero los modelos que he visto es el clásico de todo proyecto que sube y luego se va a ir ajustando y hay rendimientos decrecientes, ¿no? Pero has visto, por ejemplo, uno que crece y luego cambia rápidamente, o sea, que sea por tramos, ¿no? Claro. Y lo he llamado picos, ¿no? Justamente donde hay estos cambios, ¿no? Estos cambios que hay, ¿no? Entonces, ¿qué modelos has visto más o menos que son estos cambios? Sube y luego cambian prácticamente, ¿no? Porque supuestamente, de acuerdo al proyecto, es de acuerdo a toda una línea, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estructura del proyecto y puedo saber dónde, justamente va a generar más errores. Entonces, tendríamos que saber cómo es la característica en todo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si tiene 5 etapas, yo sé que en la etapa 2 y 3 van a ser donde va a haber más errores y ahí va a ser más denso que la parte final, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, no he visto, incluso vos sí está quizás por el trabajo, ¿no? ¿Hay esos tipos? Claro. Bueno, yo no estoy considerando la idea de proyectos por etapas aquí, sino estoy considerando el proyecto en su conjunto. En todo caso, cuando hablamos de etapa para evitar confusiones, también a veces se habla del ciclo de vida, ¿no? Una etapa de análisis, una etapa de diseño, una etapa de codificación, una etapa de prueba y recién un pase a producción. Eso es una de las terminologías que se habla a veces de la etapa del ciclo de vida, ¿no? Pero efectivamente, en proyectos que son muy grandes, a veces se parten los proyectos como en subproyectos. Etapa 1, donde uno analiza, avanza y termina un desarrollo y empieza a entrar a producción. Y luego, una segunda etapa puede ser ya una cosa totalmente, un nuevo análisis probablemente, donde nuevamente se diseña, se codifica, etc. Generalmente tomando en cuenta lo que se hizo al inicio. En todo caso, yo no he considerado ese tipo de proyecto, sino que lo que estamos hablando debería ser lo que es una etapa independiente de un proyecto muy grande, como lo que menciono, ¿no? Porque efectivamente las múltiples etapas, hay todo un tema que puede ser hasta político, ¿no? Cuando una etapa termina, hasta qué punto la etapa siguiente empieza de inmediato, por ejemplo. No siempre pasa eso. Puede ser que termine la etapa y el cliente no está conforme con lo que está saliendo, con lo que está funcionando. Típicamente cuando termina una etapa suele haber un replanteamiento también. Las personas se empiezan a dar cuenta de que lo que pidieron no era tanto lo que querían. Entonces suele prácticamente verse como un nuevo proyecto, por más que formalmente se vea como otra etapa. Entonces, yo en todo caso diría que mi modelo sirve para una etapa. Claro. Y por ejemplo, en los proyectos siempre hay bitácoras, ¿no? Bitácoras justamente que se va guardando los errores, todo esto de aquí va a servir justamente para hacer los ajustes, ¿no? En este caso no es considerado, como usted dice, solamente es considerado una etapa que luego se puede multiplicar viendo a nivel macro distintas formas, ¿no? Entonces, y en esa parte de la bitácora que sirve para la actualización, ¿no? Que tú has mencionado, que la idea es hacer una actualización de una frecuencia de un día, 2 días, o no lo hacen de acuerdo al programador. En este caso, no has considerado un conjunto aparte del historial que tenga justamente para la actualización del proyecto. Los errores. Ajá, los errores. Ya. Bueno, cuando hemos trabajado con estos desarrollos, es usual que se manejen también sistemas de registro de errores, lo que llaman issue trackers, ¿no? Para eso hay mucho software, lo más conocido actualmente es el Jira. Nosotros hemos trabajado con un software que se llama Alzilla, un software también open source, pero para ser sinceros, cuando los clientes reportan los errores, muchas veces lo hacen de una manera muy informal también. No todo el mundo quiere hacer un reporte de test. Hay gente que quiere simplemente una llamada telefónica y que le arreglen una cosa muy rápido, o un email, etc. Entonces, el problema que yo tenía para el efecto de este análisis de picos era realmente, me pongo a ver todos los correos de hace 20 años, de hace 15 años de repente,
y el issue tracker también para entender lo que pasó allí, para ver también contra qué código fuente fue alterado, o me ciño exclusivamente al código fuente tratando de hacer una herramienta automática. Entonces yo opté por lo último, porque me parece que no es muy práctico que las personas, los gerentes, los gestores, hagan ese tipo de análisis, ¿no? de tan minucioso de todas las bitácoras previas, ¿no? Lamentablemente las bitácoras, bueno, en GitHub de repente ahora hay una cuestión mucho más precisa, ¿no? Entonces un issue está asociado a unas líneas de código, pero eso es algo que es algo relativamente reciente y tampoco es tan seguro, ¿no? Hay muchos issues que no están asociados directamente con el código puntual que están modificando. Entonces también es un input más en realidad, ¿no? Podría ser un input más con esa consideración, si tuviéramos ese amarre del issue con el código fuente. Nosotros no lo hemos tenido, lamentablemente, ¿no? La herramienta también que usábamos no tenía ese amarre, pero sí sería una herramienta más, por supuesto. Eso, ¿no? Porque tu tema en realidad se presta como que para ir con Big Data, ¿no? Que Así es. de datos, y entonces ahí se puede usar el Machine Learning, todas esas cosas para automatizarlo, ¿no? Exacto. Ya, en la página 25 de tu diapositiva, hay uno que dices que has dicho que una función inversa. Página 25. Sí. Me refería a la función edit. No, 25. Sí. Ahí, 24. Sí. Era la inversa de esta. ¿Por qué esa función inversa? Bueno, hay un teorema, ¿no? Que indica que la función, siendo inyectiva y siendo diferenciable, debe tener inversa, ¿no? Es una función que es creciente, monótonamente creciente, siendo diferenciable, es inyectiva y por tanto debe tener inversa. Es un teorema. Ya, ok. Y el triángulo N, ¿qué significa? La variación del número de líneas. Ajá, claro, y el patrón, ¿van a hacer dos diapositivas más? Ahí está, ¿no? Variación de N. Vamos a ver, N, ¿dónde está? Vamos a más. En este caso de variación de la claro, media. ¿Y por qué tomar logaritmo? Decías que era por algo técnico, pero... No hay una justificación realmente, honestamente no hay justificación, o sea, simplemente probamos a primero poner el dato en crudo, sabemos que es una función de eso, simplemente, ¿no? O sea, la variación de la magnitud de estos cambios debe tener alguna incidencia, decíamos, si cambia mucho debe haber alguna incidencia, algún impacto en el conteo de Poisson, pero qué relación hay realmente no lo sé, yo diría que es directamente proporcional, ¿no? Digamos, crece por un lado, debe crecer en otro. Pero a la hora de hacer pruebas, porque probamos poniéndolo tal como está o poniendo un factor, los ajustes en realidad no salían prácticamente nada de concreto. Claro, lo que pasa es que cuando hay queremos ver si hay tendencia o no, entonces la idea es bajar la suavidad. Capaz que crece muy rápido, puede crecer muy rápido. Entonces, cuando tomamos el logaritmo, lo que haces es suavizar la tendencia de subir y bajar. Ya que la función logaritmo es inyectiva, indivisible, no va a haber ningún problema. Entonces, matemáticamente no va a haber ningún detalle. Ya empecé todo. Gracias. Gracias. Vamos a pasar por el siguiente jurado. Berta Ulloa, ¿pueden hacer sus preguntas? ¿Te escuchando? Sí, sí. Muy bien, le escuchamos a usted. Buenas tardes con todos, señor Diego Bravo Estrada. A ver, permítame primeramente hacerles alguna pregunta, como por ejemplo, me gustaría que me explique, usted presentó unidad de análisis. ¿Cuáles han sido sus muestras de su proyecto? Bueno, las muestras han sido 7 proyectos, ¿no? Los 7 proyectos que están... Entonces lo cortamos, entonces, si muestra la diapositiva, no lo anoté el número, pero entonces usted me coloca unidad de análisis. La unidad de análisis será el proyecto, o los proyectos, pero el conjunto, como lo está mostrando, sería la muestra. ¿No me parece? Sí, es correcto. Exacto. Muy bien. Ahora, en el desarrollo que usted propone, su propuesta, ¿podría decirme, simplificar
metodología del software para el proyecto se refiere o para los proyectos que están aquí? Claro. Bueno, los proyectos que están planteados aquí, vamos a decir que no se han desarrollado con una metodología estricta, ciñéndose a, vamos a decir, las metodologías oficiales. En gran medida, lo que hemos utilizado es la metodología tradicional, que llamamos el waterfall, en la cual hay, digamos, esas etapas del desarrollo, y eso en gran medida porque estamos siempre amarrados a que esto conforma parte de un todo más grande, ¿no? O sea, el proyecto de desarrollo muchas veces suele ser parte de un emprendimiento más grande de tipo comercial. Entonces, para efecto de predictibilidad, la metodología ha sido